El 2 de octubre de 1932, miles de obreros franceses acudieron al entierro de un hombre en un cementerio de París. Él también fue un obrero y músico a ratos, probablemente del montón, pero bueno, compuso una melodía que casi cualquier persona de cualquier rincón del mundo es capaz de tatarear. Vale, el autor se llamaba Pierre de Gaiter y bueno, y a continuación pues viene la historia de esa melodía, ¿no? De la lucha por su autoría y de pues también un epitafio borrado por orden judicial, porque yo vengo con esas cosas que nadie dice, lo que borran de la historia, ¿no? Bueno, el denominador común de estas tres historias tiene título y se llama La Internacional. ¿Vale? Es curioso que los dos himnos más famosos del mundo hayan nacido en Francia, ¿vale? Que es la Marsellesa y la Internacional. En el caso de la Internacional, y quede claro que se trata de la música, porque la letra era anterior y de otro autor, la melodía ha permanecido intacta desde que Pierre de Gaiter la compuso, pero en los versos que escribió el poeta Eugène Pottier, muchos han metido cuchara para cambiarlos pues a su antojo, porque a nadie nunca le conviene nada. Los comunistas ponen una letra, los socialistas otra y a los anarquistas les gusta otra. O sea, letra original en francés es en pie, condenados de la tierra, en pie, esclavos del hambre. En castellano de España es arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. En el castellano de Cuba es arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. O sea, se diga como se diga, los que se levanten tienen que ser de la estirpe de los desgraciados, los muertos de hambre. El contexto en el que fueron compuestos los versos de la Internacional tiene máxima importancia porque la letra se escribió en 1871 en pleno follón de la Comuna de París, aquel movimiento superrevolucionario que puso en pie de guerra a los obreros. El autor de la letra, Pottier, fue uno de aquellos bronquistas y pleitistas, y el poema de la Internacional formaba parte de una obra más extensa que se llamaba Cantos Revolucionarios. ¿Vale? Y ahí quedó la cosa hasta 17 años después, cuando ya en 1888 un líder del Partido Obrero de Francia le pidió a un afiliado de su mismo partido, obrero y músico, que si le podía componer una musiquilla ahí para los versos de la Internacional. Pierre de Gaiter, un belga emigrado, se puso a ello ahí a tope, componiendo a ratos en un café de la ciudad francesa de Lille, y en solo 3 días le quedó una partitura que ni pinta. Vamos, muy mona, muy pegadiza, muy guay. Estupendo todo. O sea, ya tenemos himno revolucionario, pero para evitar que el compañero obrero de Gaiter sufriera pues ciertas represalias en su trabajo, se acordó que la partitura se firmara solo con el apellido de Gaiter. O sea, no sé qué hubiera cambiado, por favor. No creo que hubiera muchos con ese apellido, pero en fin. En esto se editaron unos 6.000 ejemplares y efectivamente allí ponía que la letra era de Eugène Pottier y la música de Gaiter. La decisión de reducir la autoría a un apellido no parecía grave, porque bueno, tampoco lo que estaba diciendo, había muchos con ese apellido que fueran músicos, pero bueno, pero obviamente sí, o sea, resultó más grave de lo que se tenía pensado. O sea, con que hubiera 2 personas apellidadas de Gaiter fue suficiente para sembrar la confusión. O sea, es que lógico, por el amor de Dios santo, no sé. En el partido todos sabían que la música era suya, de Pierre, y encima se hizo tan popular que ya a finales del 19 y a principios del 20, la Internacional sonó en Francia más que la Marsellesa, pero llegó la bronca, porque siempre tiene que haber bronca en todos mis capítulos. No hay nadie pacifista, no. Pierre de Gaiter tuvo una pelotera con su partido y se borró como militante. ¿A quien no le ha pasado? Por favor. Jorge Bestringe plantó Alianza Popular, Jiménez Los Santos los marxistas y Pierre de Gaiter pues al Partido Obrero. Pero bueno, a Pierre no se lo perdonaron y decidieron tomarse venganza.
No iban a tragar con que el autor del himno revolucionario más famoso de Francia dejara el partido que había puesto de moda ese himno. Y ahí fue cuando hicieron correr la siguiente falacia, que el autor de la música de la Internacional se llamaba Adolphe de Gaitier. Y Adolphe y Pierre eran hermanos, los dos militaban en la misma formación obrera, pero Adolphe prefirió estar a bien con su partido antes de que con su pariente, y cuando se lo propusieron aceptó que le atribuyeran la autoría de la Internacional. O sea, más que nada, pues para fastidiar a Pierre, por desertor. O sea, vamos, amor fraternal puro y duro. Dios mío. Hay que ver, la verdad, que el partido de los obreretes, robándole sus derechos al obrerete, no, todos ellos que son muy sinceros, muy buenas personas, todos. Pierre no se estuvo quieto y por supuesto plantó cara a los tribunales, denunció al partido, denunció a su hermano, perdió el juicio. Todos los derechos de edición pasaron al Partido Obrero de Francia y la partitura de la Internacional pasó a ser oficialmente obra de Adolphe de Gaitier. Y así quedó recogido en varias publicaciones. Tener manos para esto. Al principio Pierre se rindió, o sea, ¿qué podía hacer el hombre? Ese pobre diablo. Se resignó a que los jueces le hubieran quitado la razón y asumió que su propio hermano era un chorizaco, pero de repente se lió la mundial y acabó siendo la Gran Guerra la que puso las cosas en su sitio. Por no alargar ya la historia, resulta que Adolf fue movilizado, las pasó muy mal, enfermó, se deprimió y ya se suicidó en 1916. Pero como él tenía muy mala conciencia por haberle virlado a su hermano la musiquilla, pues meses antes de quitarse de en medio, escribió una carta a Pierre en la que le decía: Querido Pierre, pardonnez-moi, la musique es la musique, la musique, la musique es tuya. No, vamos a decirlo más francés. Querido Pierre, pardonnez-moi, la musique es tuya. Je ne puse ni una cortière, pero me vi obligada a decir que era mía, ¿vale? Pierre agarró la carta y con la confesión de su hermano se plantó otra vez en los tribunales. La causa se tiró acumulando polvo casi 8 años en el tribunal del Sena, hasta que por fin en 1922, 34 años después, después de haber compuesto la Internacional, Pierre fue reconocido mediante sentencia firme como autor de la música. Ale. Por efecto rebote, el partido perdió los derechos de edición, pero aún quedaba el litigio uno más por resolver, que es que resultó que durante el tiempo que duró este último proceso, alguien a quien nadie había dado vela en este entierro, escribió en la lápida de Adolphe de Gaitier la frasecita: aquí yace el autor de la música de la Internacional. Así que hubo que esperar 10 años más para que la otra orden judicial ordenara que se borrara ese epitafio mentiroso. Pierre murió en 1932, pero antes tuvo tiempo de emocionarse cuando los bolcheviques le invitaron a Moscú para ver desfilar al Ejército Rojo al paso de la Internacional. Stalin le otorgó una pensioncita, porque por algo se pilló la musiquita como himno de la URSS hasta 1944. Ya que se negaba a pagar derechos de autor al mundo capitalista, por lo menos le dio una pensión. Lo importante es que aquel 2 de octubre de 1932, 50.000 personas acompañaron al entierro de Pierre de Gaitier en el cementerio de Saint-Denis de París, y que ya estaba sentenciado, pues ya obviamente, de que era el autor original de la Internacional. Por si alguien se pregunta cómo está actualmente el asunto de los derechos de autor de la música, tranquilidad, ¿vale? Cualquiera puede silbarla sin pagar derechos de autor a la SAE, SGAE. Muchos se llevaron a engaño pensando que la Internacional, por ser un himno obrero de raíces marxistas, no tenía derechos de autor, pero resultó que no. Los derechos son los derechos, aunque mucha gente anduviera confundida y solo le sacara de su error la multa que le llegaba por no haberla declarado. Muchos escaparon de declarar la reproducción porque es un himno tan repetido que fue imposible controlar a todo el mundo, pero bueno, pagar tenías que pagar, de eso no se salva ni Dios. Se conoció incluso alguna que otra situación que rozó el absurdo, ¿vale? Como cuando en Francia en el año 2005 un director de cine hizo una película que llegó a muy poco público, de la llamada esta de arte y ensayo, ¿no? Y que solo consiguió vender 203 entradas. En el film
que se llama Insurrección, el director, que también era el actor, silbaba durante 7 segundos la Internacional, y ya pocos días después el realizador francés Pierre Nerejovsky y su productora Les Films Sauvages, según informó el diario Le Monde, fueron sancionados con una multa de 1.000 euros por no haberla declarado. Le llegó una cartita que decía: en el curso de un control en las salas de cine, nuestros inspectores musicales han constatado que la obra La Internacional ha sido reproducida en su película sin autorización. Firmado la Sociedad de la Administración de los Derechos de Reproducción Mecánica de los autores, compositores y editores. Debes 1.000 euros, que lo sepas, ¿vale? La Internacional pasó a ser de dominio público ya en 2014 y bueno, hasta entonces había que apoquinar a la sociedad de aquí, que luego le pasaba al montante correspondiente a la sociedad de allí, o sea, de Francia. Las dos gestoras de derechos de autor tienen un acuerdo de colaboración por el que cada una vigila su territorio y entrega a la otra parte la liquidación pertinente. Hasta 2014, reproducir La Internacional generaba derechos que iban a los herederos de Pierre de Gaiter y a una editorial francesa que se llamaba Les Champs du Monde. Pero obviamente, y menos mal, se acabó, la podemos poner todo lo que queramos, que ya no cobran. Pues espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más. Hasta luego.